Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy mi grupo y yo les estaremos hablando sobre los lenguajes de programación. Muchos se preguntarán, ¿qué es esto? Un lenguaje de programación es el conjunto de reglas y sintaxis que permiten a los humanos comunicarse con las computadoras y darles instrucciones para realizar tareas específicas. Estos lenguajes se han utilizado para escribir programas que pueden ejecutar una amplia variedad de funciones, desde cálculos matemáticos simples hasta el desarrollo de aplicaciones complejas y sistemas operativos. Los lenguajes de programación se pueden clasificar en diferentes categorías, como los lenguajes de bajo nivel más cercanos al hardware, como el ensamblador, y el lenguaje de alto nivel más abstracto y fácil de entender para los humanos, como Python y Java. Cada lenguaje tiene su propia sintaxis gramatical y características, lo que lo hace adecuado para identificar los tipos de tareas y proyectos. Su objetivo general es el desarrollo de un lenguaje de programación que permita a los desarrolladores expresar soluciones algorítmicas de manera clara, eficiente y mantenible, facilitando la creación de software de alta calidad. Uno de sus objetivos específicos es facilitar la sintaxis y semántica. ¿De qué trata esto? Esto trata de diseñar una sintaxis que sea intuitiva y fácil de aprender para los nuevos programadores, al tiempo de proporcionar características avanzadas para desarrolladores experimentados. Existen dos principales tipos de lenguaje de programación. Lenguaje de bajo nivel. Es un lenguaje que está compuesto de un lenguaje ensamblado. Esto quiere decir una serie de instrucciones básicas utilizando código simple para convertirlo en cadenas de uno y cero. Y el lenguaje de máquina, que es muy difícil de entender para el humano. Lenguaje de alto nivel. Al contrario del lenguaje de bajo nivel, se aleja del lenguaje de máquina para ser más semejante al lenguaje humano, siendo más comprensible y fácil de leer. Se utilizan para programar aplicaciones de software que pueden ser utilizados para la creación de aplicaciones y programas en diferentes dispositivos. Algunos ejemplos de este lenguaje de alto nivel son Java y Python. Otra forma de lenguaje de programación, lenguaje de programación interpretados. Es aquel que no requiere de compilar información para generar el código, sino que se ejecuta directamente mediante un programa auxiliar que lleva el nombre intérprete. Solo traduce la información necesaria para ejecutarse en la máquina. Ejemplos de estos lenguajes son Python y JavaScript. Lenguajes de programación compilados. Son aquellos que requieren de un compilador para que se genere el código y lo traduce completamente antes de ejecutarlo en la máquina. Ejemplos de este lenguaje son Java y C++. Lenguajes de programación orientados a objetos. Organiza el diseño de software en base a objetos y datos en vez de funciones y lógica. Los ejemplos pueden variar desde entidades físicas como el ser humano, descrito con propiedades como el nombre, hasta pequeños programas informáticos. Lenguajes de programación imperativos. En este lenguaje deja un poco de lado la lógica y la estructura de los datos para enfocarse fundamentalmente en dictar los pasos que necesita seguir el programa para completar la tarea o el objetivo que desea alcanzar. Lenguajes de programación declarativos. Este lenguaje, al contrario del imperativo, puede mostrar el resultado deseado sin tener que seguir los pasos específicos. Son conocidos por tener un menor nivel de complejidad y facilidad para corregir o adaptar el código. Los ejemplos son SQL y HTML. Lenguajes de programación funcionales. Este lenguaje se enfoca más en el uso y de las funciones matemáticas para la resolución de problemas y tiene un enfoque con la programación declarativa. Usualmente los lenguajes de programación están llenos de términos o conceptos que normalmente las personas que no están familiarizadas no entenderán cuál es su significado, por lo que aquí les tengo algunos términos. Algoritmo, un conjunto de pasos para la realización de una determinada tarea. Lenguaje, conjunto de definiciones que son utilizadas para hacer un texto que la computadora puede entender. Código, conjunto de palabras o símbolos que contienen instrucciones para la máquina. Software,
conjunto de programas que se ejecutan en un ordenador, script. Es una colección de órdenes o instrucciones escritas en un archivo de texto. Para ejecutarse requiere el uso de un programa lector o intérprete que ejecute y procese la información línea por línea. Backend. Es todo el procedimiento que el usuario no ve en un software, como base de datos y servidores. Historia de los lenguajes de programación. En 1801, un inventor francés llamado Joseph Marie Jacquard inventó el primer sistema de programación, una máquina llamada Telar de Jacquard, mediante unas tarjetas programables que introducían en el Telar para que leyera el código, que contenía instrucciones y de esa forma autorizaba el proceso. En 1842, Ada Lovelace se propuso traducir la memoria del matemático italiano Luigi Manebra. Creó un lenguaje de programación a mano para calcular series de números de Bernoulli con la máquina de Babbage, llamada máquina analítica. La llegada de los lenguajes de programación de nivel alto. En 1657, John Backus crearía el primer lenguaje de programación de nivel alto llamado Fortran, que tenía la finalidad de realizar cálculos numéricos y científicos de forma eficiente. Años después, en 1959, apareció COBOL, un lenguaje más enfocado para aplicaciones relacionadas al comercio, siendo fundamental para el desarrollo de sistemas empresariales. Para la década de los 70 llegarían varios lenguajes de programación como Pascal en 1970. En el 72 se vio el nacimiento de un lenguaje C por parte del programador Reggie Ritchie para ser utilizado en el sistema operativo Unix y la aparición de C++ en 1979 siendo una extensión del lenguaje C. El boom de los lenguajes de programación. Con la llegada de la década de los 90 aparecieron muchísimos lenguajes de programación. Entre ellos los más importantes se encuentran Python 1991, creado por Guido van Rossum y actualmente es uno de los lenguajes más conocidos y utilizados por su simplicidad y versatilidad. Java y JavaScript 1995. Java fue desarrollado por Sun Microsystems y JavaScript fue creado por Verdant Age para Netscape. Ambos fueron lanzados en el mismo año y se convirtieron en pilares del desarrollo web y móvil. 2000, C Sharp. Con la llegada de la década de los 2000 apareció C Sharp por Microsoft, la plataforma .NET, culminando el mejor momento en la historia de los lenguajes de programación. Desde que se han empezado a utilizar con más frecuencia los lenguajes de programación, han estado evolucionando con el pasar del tiempo, existiendo una gran variedad de lenguajes de programación. Pero hay algunos lenguajes que son más usados que otros, por lo que se relatará lo más importante de los 10 lenguajes de programación que son más utilizados en la actualidad. Python. Python es un lenguaje de programación de nivel alto, creado por el informático neerlandés Guido van Rossum en el año de 1991. Fue diseñado con el enfoque en la sencillez y legibilidad del código. Esto permite que los programadores y desarrolladores puedan expresar conceptos usando menos líneas de código, a diferencia de otros lenguajes de programación. Se utiliza principalmente como un programa multiuso de desarrollar páginas web y software, llegando a ciencia de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Se caracteriza por tener una sintaxis fácil de leer y comprender para hacer proyectos de software, una biblioteca llena de módulos y funciones realizados por la comunidad para reducir la necesidad de escribir códigos desde cero y la posibilidad de incluir otros lenguajes de programación. JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación de nivel alto que sirve para añadir funciones complejas e interactivas y contenido dinámico a las páginas web, siendo una de las tres partes utilizadas para la creación de páginas web junto a HTML y CSS. Su propósito principal es ser aquella parte en la que se añade vida a la página, lo que ayuda a ganarse la atención y las impresiones de la persona que lo ven por primera vez. Se caracteriza por poseer una estructura sencilla y fácil de aprender, al igual que ser compatible con otros lenguajes de programación.
Java. Java es un lenguaje de programación de nivel alto creada y comercializada por la empresa Sun Microsystems en 1991. Está constituido como un lenguaje orientado a objetos. Esto quiere decir que su código puede ser reutilizado, teniendo la finalidad de permitir que los programadores de esas aplicaciones escriban el código del programa una sola vez y puedan ejecutarlo en cualquier dispositivo usando su propia máquina virtual. Se caracteriza por tener una sintaxis sencilla y ser capaz de realizar varias tareas en el programa. Usualmente las personas suelen confundir Java y JavaScript. Aunque tengan nombres similares, principalmente se diferencia en que Java es un lenguaje compilado, mientras que JavaScript es un lenguaje interpretativo. Además que Java se ejecuta usando su propia máquina virtual, mientras que JavaScript se ejecuta mediante un navegador. PHP es un lenguaje de programación que es utilizado en el desarrollo web para la creación de páginas web dinámicas que interactúan con bases de datos. Es reconocido por ser fácil de usar y tener un código abierto. Esto le da acceso a desarrolladores de contribuir y modificar el código según sus necesidades. Se caracteriza por ser accesible para programadores principiantes como para los experimentados y ser versátil. C# es un lenguaje de programación de alto nivel desarrollado por Microsoft en el año 2000, utilizado para desarrollar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y juegos, considerada como una evolución de los lenguajes C y C++ junto a Java. Se caracteriza por ser capaz de crear aplicaciones que funcionen en varias plataformas, tener una sintaxis fácil de leer y comprender para desarrolladores facilitando la solución de errores existentes. C++ es un lenguaje de programación desarrollado por Bjarne Stroustrup en el año 1985 como una extensión del ya conocido lenguaje de programación C. Es utilizado para el desarrollo de aplicaciones, juegos y software de alto nivel. Se caracteriza por ser un lenguaje orientado a objetos, permitiendo organizar su código para adaptación de programas reutilizables, pudiendo adaptar y actualizar códigos escritos en C, y una biblioteca amplia facilitando la estructura de códigos desde cero. Swift es un lenguaje de programación desarrollado por Apple, introducido recientemente en 2014 durante la conferencia anual de desarrolladores, con la finalidad de desarrollar aplicaciones y plataformas para dispositivos de iOS, macOS, watchOS y tvOS. Se caracteriza por ser segura, teniendo menos probabilidad de cometer errores durante la escritura del código, y es sencilla para escribir códigos gracias a su sintaxis clara y concisa. SQL es un lenguaje de programación o un lenguaje de consulta estructurada enfocada principalmente en la manipulación y gestión de bases de datos racionales, permitiendo recuperar información, insertar, borrar y actualizar registros junto a la adaptación de tablas y nuevas bases de datos. Se caracteriza por ser fácil de comprender e interpretar, garantizar la integridad de los datos asegurándose que estén completos y procesar consultas complejas de manera eficiente. Ruby es un lenguaje de programación desarrollado en la década de los 90 por Yukihito Matsumoto, utilizada para el desarrollo web, siendo reconocido por su simplicidad, legibilidad y eficiencia en la estructura de códigos. Se caracteriza por ser orientado a objetos, tener una sintaxis limpia, haciendo una programación más intuitiva y ejecutar las instrucciones de forma directa. Y por último estaría el lenguaje de programación C. El lenguaje C es un lenguaje de programación de propósito general, desarrollada por Dennis Ritchie y se creó siendo una evolución del lenguaje B y se orientó principalmente en el sistema operativo Unix. Este lenguaje sería uno de los más influyentes en el resto de los lenguajes. Se caracteriza por ser sencilla, eficiente al combinar el nivel bajo junto al nivel alto. Su código se puede ejecutar en otros programas y puede usarse como una base sólida para otros lenguajes de programación. Aplicaciones y usos. Los lenguajes de programación se han convertido en una herramienta que abarca múltiples campos, lo que ha permitido innovar en la creación de nuevas tecnologías y la solución a diversas necesidades a través de códigos y algoritmos, desarrollo de software, sistemas empresariales, videojuegos, inteligencia artificial, programación web y móvil, Facebook, YouTube, Gmail, Google Docs, sistemas operativos y bases de datos.
Windows, OS, MySQL, biblioteca digital. ¿Por qué son indispensables? Los lenguajes de programación son muy fundamentales en el mundo en el que vivimos actualmente, principalmente porque son la base de todas las aplicaciones, sistemas informáticos o dispositivos que utilizamos en nuestro día a día. Sin tener un lenguaje de programación no tendríamos lo que son las redes sociales, computadoras, celulares, sistemas operativos, etc. También hay que resaltar que gracias a estos lenguajes han estado evolucionando cada día, dando paso a la innovación en la creación de nuevas aplicaciones, herramientas y soluciones que mejoran el estilo de vida de las personas. Por esta razón, las empresas buscan a personas con conocimientos en la programación, con el fin de impulsar el desarrollo de software, páginas web y programas más sofisticados y renovados, convirtiéndolo en un puesto de trabajo muy demandado. En conclusión, los lenguajes de programación son herramientas esenciales en el mundo actual, donde la tecnología está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. A través de ellos, los desarrolladores pueden hablar con las computadoras y darles instrucciones para crear desde una simple app en el celular hasta complejos sistemas que usan inteligencia artificial. Aprender a programar no solo es útil para encontrar mejores oportunidades de trabajo, sino que también te ayuda a pensar de forma más lógica, a resolver problemas con creatividad y desarrollar de una manera más estructurada de ver el mundo. En un entorno cada vez más digital, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, saber programar se ha convertido en casi una habilidad básica como saber inglés o usar Internet. Por eso, más allá de lo técnico, programar también es una forma de entender cómo funciona el mundo moderno y lo más emocionante de participar efectivamente en su construcción. Gracias por escucharnos.